Hola a todos, mi nombre es María Auxilia de la Cruz Pérez, estudiante de la licenciatura de Médico Cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas. Actualmente curso el primer semestre. En este video les abordaré el tema del sistema digestivo 2, esperando sea de comprensión y así como ser de su agrado. Bueno, como ya mencionaba, estaré hablando del sistema digestivo 2. Esta abarca en general del tubo digestivo y pues estaré hablando de las regiones que conforman estas y bueno, ese es el contenido principal de este video. En primer lugar, el tubo digestivo, o también tracto digestivo, va a ser una estructura tubular hueca de aproximadamente 9 metros de largo. Se extiende desde la cavidad bucal hasta el ano. La cavidad bucal es la quien va a estar recibiendo los alimentos y luego de la masticación y formación del bolo alimenticio lo envía a la orofaringe, donde pasa al esófago y luego al estómago. El contenido gástrico ya encontrado dentro del estómago se reduce a un quimo ácido que entra al intestino delgado en pequeñas porciones. El residuo alimenticio líquido pasa al intestino grueso, se completa la digestión y se absorbe agua. Y las heces sólidas pasan después al recto para su eliminación a través del ano. La extensión del tubo digestivo hasta el ano se pueden identificar 4 capas que son concéntricas bien definidas, formándose así la estructura tubular larga. Estas capas son la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa o adventicia, ya que estas dependerán de la región donde se encuentran. Bueno, la mucosa va a ser la capa más interna y va a estar compuesta por 3 estratos concéntricos. Un revestimiento epitelial húmedo, una lámina propia de tejido conjuntivo y una muscular de la mucosa, que normalmente son 2 capas de músculo liso delgados. La submucosa, un componente de tejido conjuntivo grueso, quien apoya a la mucosa físicamente, proveyéndole los nervios, vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. La muscular externa, esta capa suele ser de igual manera en 2 capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa, siendo estas 2 de músculo liso. Intercalada a estas 2 capas se pueden encontrar plexos vasculares y nervios, actuando durante el mezclado y la propulsión del contenido luminal a lo largo del tubo digestivo mediante una acción peristáltica. La serosa y la adventicia. Ellas conforman la capa más externa del tubo digestivo. Primeramente, la serosa es una estructura consistente en tejido conjuntivo que va a estar cubierta por un mesotelio. Entonces, la serosa va a estar presente cuando las regiones del tubo digestivo estén suspendidas por peritoneo y en cambio la adventicia aparecerán cuando las regiones del tubo digestivo estén unidas a las estructuras circundantes por fibras de tejido conjuntivo. Y bien, las regiones que forman o los órganos que forman este tubo digestivo van a ser el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Ahora veamos a detalle cada una de ellas. El esófago. Este es un tubo muscular largo que normalmente su luz va a estar colapsada, quien va a ser el encargado de transportar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. De igual manera va a estar compuesta por las 4 capas que
siendo las mismas del tubo digestivo. Bueno, la mucosa. En su parte va a estar compuesta de 3 regiones. Un epitelio estratificado plano no queratinizado, una lámina propia de tejido conjuntivo laxo con glándulas cardiales esofágicas que producen moco, y una muscular de la mucosa, quien va a estar compuesta por una simple capa de músculo liso teniendo una orientación longitudinal. La submucosa va a estar compuesta por un tejido conjuntivo fibroelástico presentando pliegues longitudinales. Las glándulas esofágicas propias de esta capa producen de igual manera moco. El muscular externo está compuesto por una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y bueno, al dividir en 3 partes el esófago, tenemos que el tercio superior va a ser de músculo esquelético, la que se encuentra en medio de músculo esquelético y músculo liso. Y la última parte inferior va a estar compuesta de músculo liso. El estómago. Bien, el estómago tiene como función acidificar el bolo alimenticio semisólido para convertirlo en quimo, quien luego es enviado al duodeno. De acuerdo a las glándulas de su lámina propia, el estómago está dividido histológicamente en 3 regiones: el cardias, el fondo y el píloro. Ahora hablemos de sus capas. La mucosa. Esta va a contener las fositas gástricas, en cuyas bases salen las glándulas gástricas. En el epitelio simple cilíndrico, las células que lo componen reciben el nombre de células de revestimiento superficiales, extendiéndose en las fositas gástricas. En la lámina propia existe una infinidad de glándulas gástricas, vasos sanguíneos y diversidad de células de tejido conjuntivo e incluso linfocitos. Las células que componen las glándulas gástricas son las siguientes. Como se podrá ver en la imagen, son 3 células, de las cuales son las principales, exceptuando que la región cardial y pilórica no poseen las células principales y contienen pocas parietales. Y en lo que respecta a las glándulas de la región fúndiga o región del fondo, esta va a poseer de los 5 tipos celulares que existen. Recalcando que las células secretoras de moco, casi semejantes a las células mucosas del cuello, serán las que se encuentren en mayor parte. La muscular de la mucosa. Esta capa nuevamente va a estar compuesta de 2 capas, una capa circular interna y otra capa longitudinal externa, que las dos son de músculo liso. Puede que en ocasiones se encuentre una tercera capa, pero solo en algunas regiones. La submucosa. Esta capa carece de glándulas, sin embargo posee de un plexo vascular y plexo nervioso submucoso de Meissner. La muscular interna. De igual manera va a constar de 3 capas, una oblicua interna, una circular media y otra longitudinal externa. La capa circular media forma lo que es el esfínter pilórico, en tanto que la oblicua interna y la longitudinal externa abarcan el plexo mientérico de Auerbach. La capa serosa es la que va a estar cubriendo al estómago, que es una cubierta de tejido conjuntivo. Intestino delgado. Reconocemos que esta región está compuesta en 3 partes principales, que es el duodeno, el yeyuno y el ilio. En la capa mucosa va a existir vellosidades, evaginaciones digitiformes de lámina propia cubiertas de epitelio. Este epitelio simple, cilíndrico, se encuentra compuesto de células calciformes, células absortivas superficiales y células enteroendocrinas, en donde las células calciformes aumentan desde el duodeno hasta el ilion. La lámina propia
se encuentra compuesta de tejido conjuntivo laxo, abastecido de glándulas crípticas del Lieberkühn, que se alarga hasta la muscular de la mucosa. Las células que conforman estas glándulas son las células calciformes, células cilíndricas, células de Paneth, que estas se van a encontrar principalmente en la base, células enteroendocrinas y células madre. De vez en cuando se pueden encontrar una que otras células cavioladas. En la lámina propia se pueden encontrar un vaso quilífero central, fascículo de células musculares lisas, vasos sanguíneos, nódulos linfáticos solitarios y linfocitos. En la muscular de la mucosa van a ser dos capas, quienes son de músculo liso. Esta es una circular interna y otra longitudinal externa. Todo esto es de la mucosa. Ahora, la submucosa, la siguiente capa, es del tipo más habitual que pueda hallarse, exceptuando en el duodeno, que en esta parte se encuentran glándulas de Brunner. Muscular externa. Esta va a estar compuesta de músculo liso, circular interna y longitudinal externa, junto lo que es el plexo mientérico, Auerbach entre las dos. La capa serosa va a estar cubriendo el yeyuno y el ilion, en tanto que el duodeno va a estar en ambas, de serosa y adventicia. Intestino grueso. Las partes que comprenden el intestino grueso son el apéndice, el ciego, el colon, el recto y el conducto anal. En su estudio, el apéndice y el conducto anal se describen por separado. Sin embargo, el resto del intestino grueso tienen las mismas características histológicas. El colon. La mucosa de este carece de pliegues especializados y va a ser más gruesa que la del intestino delgado. La submucosa se va a parecer a la del yeyuno o a la del ilion. La muscular externa va a estar compuesta por una capa circular interna y una capa longitudinal externa de músculo liso. La capa muscular longitudinal externa está modificada para formar las tenias del colon, que son 3 bandas de músculo liso que se encuentran en todo el colon. El colon va a poseer tanto la serosa como la adventicia. En el caso de la serosa se encuentran pequeños sacos que están llenos de tejido adiposo y reciben el nombre de apéndices omentales. El apéndice. La luz de este puede tener forma de estrella en el corte transversal. Un epitelio cilíndrico estará cubriendo una lámina propia, provista de nódulos linfáticos y criptas del Lieberkühn. En lo que respecta a la muscular de la mucosa, la submucosa y muscular externa, su arquitectura coinciden histológicamente al del tubo digestivo, siendo la serosa quien cubre a este órgano. El conducto anal. Este va a contener de pliegues longitudinales que son las columnas anales. Estas se unen en la altura del orificio del ano para formar las válvulas anales y los senos anales. El epitelio va a cambiar desde el simple cilíndrico del recto hasta el simple cúbico, estratificado plano y epidermis. En ella se encuentran glándulas perianales, folículos pilosos y glándulas sebáceas. La submucosa contiene mucha irrigación sanguínea y la muscular externa forma el músculo esfínter dentro del ano, y será la adventicia quien conecta el conducto anal hacia las estructuras vecinas. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y gracias por llegar hasta el final y gracias.
El apéndice. La luz de este puede tener forma de estrella en el corte transversal. Un epitelio cilíndrico estará cubriendo una lámina propia, provista de nódulos linfáticos y criptas de Lieberkühn. En lo que respecta a la muscular de la mucosa, la submucosa y muscular externa, su arquitectura coinciden histológicamente al del tubo digestivo, siendo la serosa quien cubre a este órgano. El conducto anal. Este va a contener de pliegues longitudinales que son las columnas anales. Estas se unen en la altura del orificio del ano para formar las válvulas anales y los senos anales. El epitelio va a cambiar desde el simple cilíndrico del recto hasta el simple cúbico, estratificado plano y epidermis. En ella se encuentran glándulas perianales, folículos pilosos y glándulas sebáceas. La submucosa contiene mucha irrigación sanguínea y la muscular externa forma el músculo esfínter dentro del ano y será la adventicia que conecta el conducto anal hacia las estructuras vecinas.